Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Desde el Colegio Colombiano de Neurociencias me presento, soy Pablo Reyes, actual presidente del colegio, la sociedad neurocientífica más grande en Colombia. Y en el día de hoy tenemos una muy bella oportunidad de, pues básicamente, poder nutrirnos del conocimiento y la experiencia de personas que justamente se van buscando nuevos rumbos, pero también nuevas investigaciones, nuevos conocimientos por fuera del país. Entonces, para mí es un gran gusto y placer presentar al profesor Jaime Riascos. El profesor e investigador Jaime Riascos es ingeniero mecatrónico del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, máster en la Universidad Federal de Río Grande en ciencias computacionales. Actualmente está cursando el doctorado de ciencias cognitivas en la Universidad de Potsdam. Es profesor e investigador en la Universidad de Envigado. Entonces, tenemos además un bello título de esta charla. Entonces, pues, no siendo más, de hecho, los dejo más bien con el experto, el doctor Jaime Riascos. Entonces, pues, bienvenido. De verdad, siempre es un placer tener a los colombianos haciendo grandes cosas afuera. Entonces, pues nada, de verdad, bienvenidos y gracias por seguir dejando el nombre de colombianos en alto en el exterior, profe. Muchas gracias. Gracias, Pablo, a ti por la invitación, al Colegio Colombiano por considerarme para estas tertulias metodológicas, felicitarlos también por esta iniciativa, ¿no? Este trabajo que es puramente para justamente divulgar el trabajo de tantos investigadores colombianos que están haciendo cosas increíbles y que justamente necesitan estos espacios para que más y más audiencia llegue a ellos y pues que también podamos compartir y que las personas sepan en lo que estamos y cómo podemos también de alguna manera colaborar en ello, ¿no? Eh, bueno, el título, pues los slides van a ser todo en inglés. Qué pena, pues no pude traducirlos para la sesión del día de hoy, pero creo que muchas de las cosas son sencillas y las hablaré pues por completo en español. Hablaremos mucho de lo que es una interfase cerebro-computadora y de esta propuesta que nosotros comenzamos desde la Universidad de Envigado en el año 2021-2022, que fue financiada por el DAD, el Instituto para el Intercambio Alemán, y que comenzó con la colaboración justamente del grupo de investigación de Potsdam, el Potsdam Embodied Condition Group, y que llevó justamente a un desarrollo bastante interesante. Ustedes van a darse cuenta cómo cómo esos lazos de la parte de ingeniería, de ciencias computacionales, comienzan a estrecharse mucho más con la parte de la psicología, de las ciencias cognitivas y en este caso aprovechando unos fenómenos relacionados a el procesamiento de información del cuerpo de una forma tangencial o transversal, y cómo esto se puede aprovechar para las interfaces cerebro-máquina. Esto básicamente es lo que nosotros propusimos en el proyecto Inner Speech BCI, o interfase cerebro-computadora del habla interna, convirtiendo las palabras de acción en señales de control. Eh, Aquí les dejo pues un poco la vista de lo que es el NOPALA. Es una sede de nuestra Universidad de Potsdam, en Potsdam, Alemania, que fue antes un castillo aquí de el rey de la época, creo que fue hace 2 siglos. Qué pena, históricamente se me escapa ahora mismo. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Quizás parezca muy largo, pero realmente nos vamos a dar cuenta que todo se está entrelazando y lleva un hilo conductor que va a hacer esto muy liviano y muy tranquilo para ustedes. Para quienes no sepan de qué se trata esto de las interfaces cerebro-computadora, justamente buscamos con las señales generadas por el cerebro, normalmente las señales eléctricas, transmitirlas a un computador de tal manera que podamos traducir esas señales que vienen de alguna intención, de algún estado mental de la persona, de algún pensamiento, llamémoslo así de forma más abstracta,
y traducirlas en una señal de comando para poder controlar diferentes dispositivos, ya sean los computadores, ya sean una plataforma robótica, cualquier medio de comunicación que sea pues externo realmente. Y obviamente el computador y la máquina entrega una realimentación al usuario y el usuario puede con esta realimentación, llamémoslo así, adaptar o mejorar pues su comportamiento y producir mejores patrones. Imagine moving a mechanical arm by just thinking about it, or playing a video game using only your mind. Yes. Although it may seem like science fiction, scientists and engineers have been developing this technology for decades. It's called Brain Computer Interface, or BCI. Pues bien, esto, como lo dice en el video, viene siendo desarrollado desde décadas y básicamente comenzó con un artículo en el 72, de hecho, por Vidal, el apellido de la persona, no recuerdo el otro nombre. Y en este artículo muy visionario, él comienza a discutir cómo desde aquellos patrones neurofisiológicos, que vamos a hablar de ellos un poco más adelante, y con el potencial de el procesamiento de datos y pensemos que en los años 70 no tendrían cierto poder computacional como el que tenemos ahora, se podría llegar a configurar una especie de comunicación. Para quienes no, pues, están curiosos desde sus orígenes, les recomiendo muchísimo la lectura de este artículo, es muy inspirador porque él justamente ya vaticina mucho de esas tendencias que vemos hoy en día en nuestra área en la cuestión de neuroingeniería y tecnologías neuroadaptativas. Justamente en ese artículo también comienza a establecerse lo que sería esas interfaces y cómo van a hacer el procesamiento de esos datos a través de lo que se conocen como los pipelines. Esos pipelines tienen que ver con la adquisición de los datos, la limpieza del preprocesamiento de estos datos, extraer las características, clasificarlas y llevarlas, pues obviamente todo esto en el mismo computador, llevarlas a la aplicación para que la aplicación nos devuelva una información al usuario y el usuario pues pueda actuar acorde. Las aplicaciones pues pueden ser distintas desde la cuestión domótica hasta el control de, inter- de de prótesis robóticas. Normalmente los sistemas de BCI, los convencionales, trabajan con las señales eléctricas del cerebro, lo que se conoce como la electroencefalografía, que es una técnica médica para simplemente poder nosotros monitorear cuál es la actividad eléctrica del cerebro que está producida pues, por la transmisión o por la activación de distintas neuronas durante esa transmisión de información, que pues, esa transmisión de información normalmente se hace a través de un intercambio de información química y eléctrica al nivel neuronal, que luego, pues, por las escalas de todas estas redes neuronales, se genera, pues, una corriente que ya se puede medir en la corteza cerebral. Y es por ello que podemos nosotros tener unos electrodos que se ubican en distintas áreas del cerebro y que nos permite justamente tener una imagen de esa actividad neuronal. Obviamente, esta señal, como lo mencionaba, viene de esa actividad neuronal, pero el cerebro, por ser, llamémoslo así, el mando, el control, el gran controlador de todas las actividades que suceden en nuestro cuerpo, va a recibir también señales que están asociadas a otras actividades que no son puramente cerebrales, es decir, las actividades del intercambio de información entre las neuronas tendrías que ser un aislamiento completo del cuerpo para poder tener una interacción única de estas neuronas. Por ello que pues, sería casi que imposible, inclusive pensándolo así, no teníamos pues, nada que interactuar pues, con el cuerpo y el cerebro, pero eso es otra discusión. Sin embargo, estas señales vienen contaminadas, pues me refiero a que hacen parte también de otros movimientos involuntarios alrededor del cuerpo. Esos movimientos, por ejemplo, tienen que ver con los ojos, con el corazón, con los músculos, con la lengua, con cualquier otro movimiento, y esto que se ve reflejado en nuestras señales eléctricas. Y es por ello que necesitamos distintas técnicas de procesamiento o de limpieza de estos datos para poder enfocarnos en los fenómenos cerebrales y no en las otras
en los otros datos que vienen de esas fuentes. Por ello es que tenemos técnicas como filtros digitales, separación de las fuentes, podemos generar un submuestreo, la reclusión de la fuente y demás. Normalmente esas señales, como son de una gran dimensión temporal y también, además de ello, se tienen muchos canales y con ello también mucha información porque se pueden capturar muchos datos por cada espacio de tiempo, requerimos que podamos reducir ese tamaño de toda esa información y solamente enfocarnos en la información más relevante. Es decir, reducir o separar toda esa información que no viene a nuestro propósito, que no viene eh, a nuestro interés a estudiar y pues simplemente enfocarnos en aquella información que se relaciona o que tiene interés para nuestro estudio. Es por ello que se tiene una etapa de extracción de características donde justamente vamos a filtrar los datos, utilizando los datos filtrados, perdón, generamos un conjunto de vectores que se va a conocer como el espacio de características. De ese espacio de características vamos a seleccionar aquellas características que son más relevantes a nuestro estudio y generaríamos un vector final que prácticamente es el que nos va a describir todos los fenómenos que estamos intentando estudiar para más adelante utilizarlo en la clasificación. Entre esas características puedo resaltar el poder de la banda, el espectro eh, me vale en español, el poder espectral, el de la densidad espectral, los patrones espaciales, los patrones comunes espaciales, la transformada discreta de Wavelet y entre otros tantos que nos pueden ayudar a entender mejor o representar mejor nuestros datos, nuestras señales eléctricas en un vector convencional, en un vector pues numérico, ya pues perdiendo un poco esa señal o esa imagen de la señal eléctrica. Dicho vector que obtenemos en el paso anterior nos va a servir para justamente entrenar un modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial, que nos va a permitir clasificar los diferentes estados relacionados pues, a esos datos. Cuando quiero decir estados, aquí nosotros habíamos segmentado nuestra información y tenemos un conjunto de características asociados al estado 1. Luego, otro conjunto de características asociados al estado 2 y con esos dos estados, en este caso para una clasificación binaria, creamos nuestro clasificador, entrenamos ese clasificador para luego poder desplegarlo en una aplicación real y en esta aplicación lo que vamos a tener es las señales eléctricas del cerebro de nuevo, pero sin ninguna etiqueta, es decir, ya no sabemos si vienen del estado 1 o si vienen del estado 2. Por ello es que entran al clasificador y él se va a encargar de estimar a cuál clase pertenece dicha señal desconocida. Y evidentemente esto nos va a servir para tener una clasificación en tiempo real, porque hasta este punto, hasta la clasificación en este estado, teniendo las etiquetas, que se conoce como aprendizaje supervisado, tenemos una aplicación de BCI offline, mientras que cuando ya utilizamos ese clasificador preentrenado para poder predecir la clase desconocida, tenemos ya un BCI o una interfaz cerebro-computadora online. Dentro de los métodos de clasificación que pueden ir desde métodos tradicionales de aprendizaje de máquina supervisada, como los vecinos más cercanos, las redes neuronales, los métodos probabilísticos, los de distancias y demás, también podemos utilizar métodos como deep learning y demás que están ahora en tendencia, pero que por su practicidad en cuestiones de predicción en tiempo real, a veces para BCI puede no ser tan efectivo en cuestiones de predicción en tiempo real. Sin embargo, obviamente en performance, en clasificación, en desempeño de la clasificación, estos modelos pues cada vez más están tomando una ventaja importante. Las aplicaciones pueden ir básicamente desde controlar un dispositivo en nuestra casa, pues yendo un poco más al área domótica, videojuegos, control de prótesis, los sistemas de comunicación o de deletreo. Tenemos también la cuestión de la neurorehabilitación. Esto es muy importante porque realmente ahora mismo el BCI está siendo utilizado para apoyar a las personas en esos tratamientos de rehabilitación o para las personas que realmente tienen ya una limitación completa de su movilidad.
pueden también ser utilizados para el control de diferentes prótesis, ya sean prótesis robóticas o silla de ruedas con algún tipo de control especial. Es por ello que BCI de alguna manera es trascendental en el sentido de que no solamente desde la ciencia de la computación o desde la ingeniería teniendo desarrollos o teniendo o buscando desarrollos en el área neurocientífica, sino también desde la neurociencia se puede obtener muchos buenos beneficios alrededor de estas tecnologías. Entendiendo ya justamente esa parte neurocientífica, vamos a discutir brevemente cómo es que se generan esos patrones en nuestro cerebro para que a su vez puedan ser utilizados por las interfaces cerebro-computadora y generar dichas aplicaciones. Primero me gustaría mencionar que existen dos tipos de BCI, aquellos BCIs exógenos que vienen de las señales involuntarias por un estímulo externo, inclusive también puede ser estímulo interno, pero normalmente son aquellas respuestas que nuestro cuerpo directamente va a generar sin que nosotros tengamos control directo de ello. Por ejemplo, una de las grandes aplicaciones de BCI son los spillers o los sistemas de deletreo. Y una de ellas, una forma de hacer estos sistemas de deletreo es a través de generación de un espectro o de un estímulo muy pequeño de frecuencia, de unos puntos de frecuencia en cada letra y estos puntos están justamente presentados en una frecuencia de tal manera que nuestro córtex visual lo reconoce y genera un patrón cerebral asociado a dicha frecuencia. Mientras por el otro lado tenemos el BCI endógeno, que son aquellas señales que son autoinducidas, es decir, que el usuario aprende con un entrenamiento a generarlas y que básicamente puede que sea un poco más abstracto, puede ser un poco más difícil para los usuarios generar dichos patrones. Y es por ello que esta parte endógena, a pesar de que genera una libertad en la cuestión del uso de estímulos, también es una dificultad dentro de la variabilidad que tiene en los usuarios, porque no todos los usuarios pueden ser también, llamémoslo así, muy bien versados o hábiles en la generación de dichos patrones, a pesar de que pues, la imaginación como tal es un constructor básico de la mente para todos los seres humanos. Dentro de ese esquema, pues se va a separar dos grandes paradigmas. El paradigma de imaginación motriz, que viene desde el lado de la BCI endógena, y desde el lado del exógeno, el P300, que como lo mencioné anteriormente, también son de estímulos que son muy directos a o muy asociados a una respuesta involuntaria. En esta presentación y dentro del marco que está este proyecto relacionado es en el área de la imaginación motriz, es decir, en el BCI endógeno. ¿Pero qué es imaginación motriz? La imaginación motriz es simplemente imaginar o pensar aquellas acciones motrices sin realizar ningún tipo de movimiento físico. Y ahí podemos tener dos tipos de imaginación motriz. La imaginación motriz en primera persona, donde yo estoy imaginándome a mí mismo realizando una activación, un movimiento físico, o la imaginación de observación o de la observación de la acción donde estoy viendo a alguien más, es decir, una visión en tercera persona, realizando el movimiento. Dicho tipo de observación o de tarea genera unos patrones que son muy bien establecidos en la literatura llamados sincronización y desincronización de las actividades relacionadas al evento. Este es simplemente el, la atenuación y la atenuación lo vemos aquí como la reducción del poder y el incremento del poder de las bandas durante el tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces tenemos el poder de unas bandas específicas, sobre todo la banda de mu y de beta, siendo atenuadas y siendo también acentuadas justamente para poder así tener esa representación como lo vemos aquí en pantalla. Importante y es que cada una de esas regiones asociadas a el área sensorimotriz tiene unos patrones relacionados pues a una actividad física. Aquí vemos las actividades
físicas, que pueden ser las manos, los pies, la lengua o la misma cara. Y algunos de esos patrones muy representativos son la imaginación de la mano derecha y la imaginación, o de la mano dominante y la imaginación de los pies, ¿verdad? Con unos patrones como los que vemos aquí en pantalla y que más adelante los voy a presentar también como resultados en este proyecto. Esta es la historia del paradigma de BCI, de Motor Imagery, de imaginación motriz en BCI. Es decir, hasta, desde su aparición como paradigma en el 2002, más o menos, en 2000, hasta el día de hoy, este es el modelo o la forma más básica o establecida a lo largo de los diferentes laboratorios en el uso y creación de BCI. Es decir, es nuestro estándar. Sin embargo, hay dificultades en este estándar y ahí es donde viene nuestra propuesta. Primero, antes de pues, intentar o presentar esta propuesta, no sé si ustedes conocían este fenómeno que viene desde la lingüística, que viene desde justamente lo que se conoce como la cognición corporificada, de poder entender cómo esas interacciones del cuerpo también afectan, interacciones pues, del cuerpo con la mente y el cuerpo y mente con el ambiente también generan unos patrones y afectan también a los procesos cognitivos. Justamente uno de esos fenómenos se encuentra en la lingüística y son las palabras de acción, que también pues, pueden ser conocidos como verbos, pero verbo no desde su lado sintáctico, como pues lo utilizamos para la generación del lenguaje, la conjugación, sino también desde el lado semántico. Es decir, la semántica de un verbo es asociarlo con una acción específica. Pero, ¿qué sucede? Justamente encontramos que hay patrones asociados a una actividad motriz cuando personas leen palabras asociadas a una actividad motriz. Por ejemplo, en este estudio, los investigadores encontraron que palabras asociadas a las manos, como por ejemplo lanzar, aplaudir, todas estas palabras generan patrones o actividad cortical en las regiones asociadas a esos movimientos físicos. Por ejemplo, las áreas que yo mencioné aquí, las sensorimotriz, estas áreas del córtex sensorimotriz, C3, CZ, C4, todos sus alrededores, son las áreas sensorimotrices. Y los investigadores justamente encontraron que hay activación, hay actividad, en este caso de magnetoencefalografía, patrones de magnetoencefalografía y luego otros estudios también encontrarían en EEG. Esos patrones también se encuentran cuando personas simplemente leen palabras relacionadas a esas acciones. Súper interesante ese fenómeno y de ahí para adelante viene una discusión muy importante sobre cómo el cuerpo realmente está también inmerso en el idioma o en el lenguaje mejor. Y esa inmersión del lenguaje nos permite también identificar esa interacción que existe entre la cognición y el cuerpo. Es por ello que inspirados en en lo que encontraron estos investigadores, nosotros quisimos plantear unas preguntas que nos invitan justamente a reflexionar ese rol de la imaginación motriz y cómo está siendo utilizada por BCI en este momento. La primera pregunta obviamente tiene que ver mucho con cómo nosotros podemos utilizar esos fenómenos que vienen de la cognición corporificada y directamente las palabras de acción como una señal de control para así introducir un nuevo paradigma en BCI y si realmente este nuevo paradigma es más efectivo o más preciso que los que están ya establecidos, es decir, el de Model Imagery y el Model Observation que presenté hace un momento, y que si es posible de alguna manera utilizar señales también de procesamiento semántico del ERP, que yo mencioné justamente la importancia que tiene este entrelace en el procesamiento semántico del lenguaje y en este caso de las palabras de acción, y si es posible que esto mejore el performance de BCI y si de alguna manera actividades paralelas al cuerpo, como la actividad electrodérmica, que es aquella actividad que genera nuestro cuerpo de forma involuntaria cuando queremos realizar una acción o cuando tenemos algún impulso, pues puede ser también asociado pues, a la sudoración, a algún tipo de estado afectivo. Si esas señales se correlacionan con aquellas señales eléctricas encontradas en esos patrones como tal.
El día de hoy solo tengo respuesta para estas tres primeras preguntas. Sin embargo, pues esperamos en los nuevos estudios que estamos desarrollando poder ya incluir también la otra respuesta o la otra pregunta, incluyendo pues estas señales electrodérmicas. Entonces, para poder responder dichas preguntas, nosotros realizamos un estudio que ustedes van a encontrar en la metodología muy rigurosa, porque tuvimos que incluir fenómenos que vienen desde el BCI como tal, pero también desde el lado lingüístico, y vamos a ver en detalle cómo fue o cómo realizamos todo esto. Primero, obviamente, tuvimos que establecer este paradigma establecido ya en la literatura, el Modern Imagery. En este caso, para la imaginación motriz, los usuarios tienen que imaginar en primera persona, como si ellos estuvieran sintiendo la imaginación de mover, abrir o cerrar una mano, eh, o mover y bajar un pie. En este caso, pedimos que sea la mano o el pie dominante. Si son zurdos, pues el izquierdo; si son diestros, el derecho, aunque en nuestro estudio todos fueron diestros. Eh, para imaginación motriz, en este caso, luego más adelante voy a mostrar directamente cuáles fueron aquellos cues o aquellas, llamémoslo así, instrucciones directas que se fueron dadas durante el experimento para señalar cuál es Motor Imagery, Motor Observation y Action Words. Para Model Observation, para poder justamente decirle a las personas que están en este paradigma, ellos simplemente tuvieron que ver un video donde en este video una persona está realizando la acción correspondiente a la actividad motriz. En este caso simplemente pues es una observación pasiva, y esta es una acción activa, donde el usuario tiene que realmente hacer la imaginación. Aquí solamente tiene que observar. Y en Action Words, el usuario tiene que leer las palabras asociadas pues a las piernas o a la mano, y solamente leerlas mentalmente. Entonces aparece la palabra, en este caso grabs, que simplemente significa como arruñar, o simplemente puede ser una buena traducción. Eh, y pues obviamente sabemos que esta palabra de arruñar o coger se asocia también a las manos, mientras que patear se asocia directamente a las piernas. Entonces, justamente nosotros para realizar esto, esta comparación entre los tres paradigmas, realizamos un estudio. Este estudio tiene que ver con capturar datos de electroencefalografía con 24 voluntarios. 14 de ellas fueron personas con una edad promedio de 22 años, en un rango de edad de 18 a 30, una sola sesión por participante, donde cada una de esas sesiones tuvo dos corridas o dos condiciones offline, es decir, de cuando estamos capturando los datos y entrenando el clasificador de forma supervisada, y una sesión online cuando ya utilizamos ese entrenador, ese clasificador entrenado, y intentamos predecir cuál es la actividad mental que está haciendo, la actividad pues de imaginación motriz que está haciendo el usuario. Eh, y realizamos 30 trials por condición. Esto lo voy a indicar más adelante para que sea más entendible esta cuestión del paradigma temporal. Cuestiones demográficas, fueron, pues algunos cuestionarios fueron realizados antes del experimento y también posterior al experimento, para entender cuáles son las preferencias del usuario y cuáles son aquellos, llamémoslo así, factores asociados a cada uno de esos paradigmas. Entonces, esto es justamente la cuestión temporal de nuestro experimento. Tuvimos la presentación de una pantalla gris que se hace alusión al estado de reposo. Luego, un segundo para presentar un beep, para llamar la atención del usuario, pues para reproducir un sonido de un beep. Luego, un segundo más posterior para presentar el cue. El cue, como lo mencioné, es una flecha indicando, si es hacia abajo, indica que es un movimiento de imaginación del pie; si es hacia arriba, es un movimiento de la mano. Para la imaginación motriz, para la observación, es el video, simplemente observar el video; y para la acción es leer mentalmente las palabras. Luego tienen 3 segundos para realizar la actividad, la que mencionamos aquí anteriormente, y 2 segundos más de señal para realizar pues el feedback, para cuando estamos en el ciclo cerrado. Obviamente esto es adicional cuando no estamos en el feedback, es decir, cuando estamos en offline, sería simplemente
hasta esta parte, los 3 segundos iniciales. Luego viene una pantalla gris de nuevo que se conoce como el intervalo del intertrial, es decir, del cambio de los trials. Esto se repitió 30 veces para cada una de las condiciones. Esto es lo que mencionaba anteriormente, como 30 trials por condición. ¿Qué sucede? Vamos a entrar un poco en detalle del material que fue utilizado para generar estos patrones y sobre todo estos estímulos. Sucede que si vamos a utilizar cuestiones lingüísticas, tenemos que entender bien cuál es la implicación de cada una de las palabras que tienen dentro de ese procesamiento semántico. Si nosotros comenzamos a interactuar un poco con esas palabras, ¿cómo podemos escoger entre tantas palabras que existen en el idioma inglés y también en el idioma español? Porque justamente fue realizado en español y ya estamos ahora mismo trabajando con el idioma alemán y con el idioma inglés, pero en este estudio y los resultados que estoy presentando ahora son para el idioma español, pero tenemos que de alguna forma entender que seleccionar dichas palabras, que son las que vemos aquí en pantalla, tuvo un trabajo riguroso en el sentido de poder discriminar que, primero, estas palabras son realmente asociadas al miembro que yo quiero estudiar, en este caso a las piernas y a las manos, y segundo, que son lo suficientemente discriminante entre ellas. Es decir, que, por ejemplo, pensemos en una palabra que interactúa las piernas y las manos. Eh, no sé qué acción puede ahora mismo estar asociado a las piernas y a las manos. Escalar. Escalar puede ser una palabra que va a tener asociaciones de movimientos de manos y de pies. En ese sentido, yo tengo una interacción. Conducir, muy bien, gracias Pablo ahí por... Esas palabras, esas acciones nos llevan justamente, nadar también, nos llevan a una interacción entre los dos miembros. Y nosotros tenemos que, si vamos a hacer una clasificación de manos y piernas, de imaginación motriz de manos y piernas, necesitamos de alguna manera separar y escoger palabras que sean puramente de manos y palabras que sean puramente de piernas. Es por ello que realizamos un estudio inicial, un estudio lingüístico sobre cuáles serían las mejores palabras para escoger en este estudio. Fueron estas, pero les voy a contar cómo fueron escogidas justamente. Estas palabras, existe una base de datos que se llama Lancaster Sensory Model, que justamente tiene cerca de 200.000 palabras, perdón, 200.000 evaluaciones de usuarios que buscaron justamente evaluar en 3 dimensiones palabras en el inglés. Las dimensiones son sensorio-motriz, perceptual y de acción. Entonces, una palabra, entre más grande tenga la fuerza, va a estar más asociado a una de estos factores dentro de esta dimensión. Por ejemplo, la dimensión sensorimotriz, tenemos diferentes factores asociados a la sensorimotriz visual, o, de las piernas, de las manos, de la cabeza, de la lengua o de la boca, del torso, audición, del gusto, háptico, interoceptivo, del olfato y demás. En el perceptual tenemos también la percepción visual, del olfato, interoceptiva, háptica. Y en las acciones, acciones relacionadas a la cabeza, a las manos, a las piernas. Nosotros deberíamos encontrar aquellas palabras que en promedio, cuando estamos buscando estas palabras, teníamos que encontrar obviamente las palabras que en promedio estén muy asociadas a la cuestión de las manos, en la sensorimotriz y al espectro visual, también háptico, porque es algo relacionado a lo háptico, a lo perceptual, y en la cuestión de la percepción asociado a lo visual, a lo háptico de nuevo, menos a lo auditorio, menos a lo gustativo, a lo olfatorio, que no tiene nada que ver, y en la acción, que aquí es lo que debe ser más predominante, en la acción debe ser por lo menos el umbral alcanzado de 4, la intensidad. Y justamente las palabras aquí de mano, estas son las palabras de mano, el promedio de todas las palabras, es decir, aquí en este gráfico estamos justamente mostrando el promedio de todas esas evaluaciones. Y aquí podemos garantizar que por lo menos las palabras que seleccionamos están en ese umbral para las palabras de mano y para las palabras de pierna también. Entonces fíjense que para las palabras de pierna tenemos el umbral asociado a las piernas completamente.
y siguiendo también la misma distribución para lo visual, para lo háptico, para lo visual y para lo háptico aquí también, con menor intensidad. Y aquí para la cuestión de las piernas. Es decir, con esto nosotros estamos garantizando que tenemos realmente una separación o estamos de alguna manera seleccionando aquellas palabras que son meramente relacionadas a las piernas y meramente relacionadas a las manos. Con esto, por lo menos, garantizamos esto en la cuestión lingüística. En la cuestión de la observación, es muy importante entender que como nuestro cerebro procesa toda la información visual, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si es una perspectiva en primera persona o en tercera persona, si es, por ejemplo, el background genera algún tipo de patrón que me va a distraer, si yo tengo que procesar alguna información para entender cuál es el contexto de donde está realizada esa aplicación, esa actividad. Entonces, basados en este estudio, justamente nosotros grabamos videos desde una perspectiva de primera persona con diferentes ambientes y personas ejecutando la acción. Un total de 6 videos por cada una de las palabras, es decir, tenemos 30 videos, 6 videos por cada una de estas palabras y cambiando también los sistemas de captura para generar un ruido natural, pero manteniendo la calidad alta en los videos. Obviamente, muchos de esos videos fueron afectados por los movimientos naturales de las personas cuando estaban ejecutando los videos y también hicimos un match entre el género, es decir, cuando vayamos a utilizar estos videos con usuarios de mujeres, presentamos videos de mujeres realizando las acciones y lo mismo para hombres. Con eso pues generamos una base de datos de videos para las acciones de observación motriz. Aquí tengo una pequeña muestra de dichos videos. Voy a reproducir aquí. Aquí vemos para cortar el cambio del background y de la tijera. Aquí para escribir, cambio de background y de lapicero, también de cuaderno. Pero ¿con qué intención? Y esto para las piernas. Aquí patear, cambiamos el, aquí saltar también en un saltarín y aquí saltar, solamente saltar. Pero ¿con qué intención hacemos esto? Entendamos que la cuestión visual es muy amplia y nosotros necesitamos garantizar o por lo menos entender que queremos extraer lo que es genérico en estos videos. ¿Y qué es lo genérico o qué es lo que buscamos realmente en un punto específico dentro de todo ese gran conjunto de información que presenta estos videos? La actividad. Y la actividad justamente es lo común a lo largo de los videos. Si presentamos 6 videos de saltar, lo que va a hacer el usuario es generalizar esa actividad y se va a enfocar y va a empezar entonces el cerebro a producir patrones asociados a la observación de la acción y no al procesamiento de la escena. Esto es algo que nos costó de alguna manera mucho, llamémoslo así, muchas discusiones internas con el departamento pues, de psicología de la Universidad de Potsdam, porque pues, se tenían muchas ideas, muchas perspectivas, pero el artículo que mencioné nos ayudó bastante en justamente llegar a esta configuración final, porque de lo contrario teníamos tercera persona, teníamos verbos intransitivos, no transitivos, teníamos la utilización de objetos, que aparezcan las dos manos o que aparezcan las dos piernas o que se haga la actividad con el dominante. Se tienen una variación muy grande y muy compleja a su vez. Entonces, justamente con esta configuración nosotros nos estamos enfocando en extraer específicamente la actividad que es de nuestro interés. Con cuestión de los equipos, utilizamos un equipo de electroencefalografía portátil que utiliza Bluetooth para enviar los datos a 512 Hz de transferencia y utiliza 8 canales. Son los que vemos aquí resaltados. Este equipo que viene de G-Tech utiliza también sensores semisecos. Utilizamos nosotros gel conductor para mejorar justamente la transmisión de la información. Experimentalmente hablando, nosotros quisimos comparar estos paradigmas en patrones generados de la actividad sensorimotriz, aquellos patrones que presenté en la cuestión teórica,
El desempeño que tuvieron los clasificadores al distinguir entre el movimiento del brazo y el movimiento del pie, entre la cuestión de el índice de tarea cognitiva o de la carga cognitiva. Esto se hace a través de una evaluación subjetiva, es decir, los usuarios evalúan subjetivamente a partir de unas dimensiones qué tan difícil fue para ellos realizar la actividad, y también una cuestión de usabilidad. Le preguntamos a los usuarios qué tan cómodos se sintieron ellos realizando, entre otras preguntas que las voy a mostrar más adelante, entre cada uno de los paradigmas. Aquí una cuestión técnica, no me voy a detener mucho en esto, simplemente pues decirles que seguimos rigurosamente lo que está en la literatura para el análisis de estas señales y la generación de estos patrones utilizando MATLAB y el toolbox de EEG Lab. Generamos pues la limpieza utilizando filtros pasabajas y pasabaltas, utilizamos la limpieza de la línea, utilizamos el paquete Clean Raw Data, utilizando distancia euclidiana en la reconstrucción asimétrica y una referencia relacionada al promedio. Segmentamos los datos siguiendo pues obviamente nuestros marcadores y luego extrajimos el baseline. Luego generamos los patrones de IRSP utilizando la función NewTime-F con 60 frecuencias y con un umbral de 0.01, es decir, son realmente altos los patrones que vamos a ver en significancia estadística. Estos patrones luego fueron realizados con una corrección de múltiples tests en Python utilizando MindWhitney con un umbral de 0.05 para pues entender mejor cuál es la interacción que existen entre esos patrones a lo largo del tiempo. Para la cuestión de la clasificación, nosotros realizamos una clasificación binaria, tanto offline como online, entre las piernas y los brazos. Se utilizó un clasificador de máquinas vector de soporte con un kernel lineal sin ningún tipo de hiperparametrización. Como características utilizamos las comunes para las cuestiones de imaginación motriz, los canales, los filtros, el banco de filtros de patrones de espaciales comunes, utilizando las bandas de alfa y beta para 4 componentes desde los 8 canales, y luego para el ERP utilizamos, esto es para la cuestión de características lingüísticas. Entonces, quisimos también compararlo con cómo podemos realmente no utilizar aquellas características propias de la imaginación motriz, sino también características propias del procesamiento lingüístico. En este caso, realizamos el promedio de la señal entre -1 y 1 segundo, buscando encontrar aquellos patrones de procesamiento semántico. Luego, pues, seguimos pues con la limpieza, una limpieza más, llamémoslo así, básica, si la comparamos pues con la anterior, y la evaluación utilizando Stratifier Cross Validation. Bueno, comenzando un poco con los resultados, estos son los patrones que encontramos con la cuestión de las palabras. Quiero mencionar aquí que son patrones, estos resultados son preliminares en el sentido que nosotros ya encontramos y los patrones definitivos que van a aparecer en el paper no son estos, son otros, pues por cuestiones de copyright y también porque mejoramos un poco el procesamiento aquí de los datos. El pipeline sigue siendo el mismo, simplemente aquí hicimos unos ajustes en la cuestión de los algoritmos para mejorar la visualización final, y por ello es que estos patrones van a diferenciarse de los que van a encontrar más adelante en el artículo. Pero la tendencia es idéntica. Tenemos actividad fuerte de sensorimotriz en banda alfa para Action Words en el canal C3, y esa reducción también de la potencia en beta también para el mismo canal, y se ve eso mismo a lo largo de la otra región, del otro hemisferio, C4. Para las manos, para las piernas, se encuentran patrones muy establecidos en la literatura que son relacionados justamente a el movimiento de los pies. Es decir, con esto estamos validando que Action Words realmente genera patrones sensoromotrices en las áreas corticales asociadas a esas actividades motoras. Esto para Motor Imagery, que son los patrones comunes. Realmente, si se dan cuenta, tiene cierta similitud en algunas de las áreas, pero se diferencian bastante en C3. Realmente en C3 para Action Words tenemos
mayor poder, mayor actividad en alfa y en beta, en cuestiones de el incremento del poder, mientras que aquí es más bien una reducción del poder, que es más asociado justamente a interacciones motrices. Esto que nos indica que haya mayor poder aquí en una frecuencia, llamémoslo así, muy pequeña. También podemos entender lo que tiene que ver mucho con el procesamiento semántico, asociado pues justamente a las palabras de acción. Esta pues, la cuestión del movimiento se está muy con los patrones establecidos en la literatura, y con la cuestión de observación tenemos también patrones muy establecidos, y llamando la atención que también tenemos actividad en el beta y un poco ya en los límites de beta con gamma, que puede ser puede ser muy asociada a el procesamiento visual, que eso es la desventaja de la observación motriz, que mientras puede ser una de las formas más fáciles de generar patrones motores, porque vemos aquí patrones motores muy estables. Si los comparamos con Motor Imagery y Motor Observation, estos patrones en Motor Action Words, estos patrones son mucho más estables a lo largo del tiempo. Por ejemplo, miremos este patrón de CZ para las piernas, para los pies, es pero muy característico de una actividad motriz imaginaria, pero a su vez, pues obviamente genera también, o lo que se llama, pues, segundas o terceras actividades no relacionadas pues a la actividad motriz. En este caso puede ser asociadas a la atención por los videos, al procesamiento visual y demás. Sin embargo, yendo un poco más a la diferenciación que existe entre Action Words y Motor Imagery y Action Words y Motor Observation, podemos ya entrar en detalle y ver cosas muy puntuales. Por ejemplo, aquí ya haciendo una diferenciación estadística, lo que está en cuadros oscuros es significativo. Podemos encontrar que existe evidentemente una actividad asociada al incremento de la banda en alfa para Action Word, mientras que para Motor Imagery es una reducción, y que luego esa reducción comienza en el mismo instante temporal, en la misma frecuencia, perdón, comienza en ese mismo punto de la frecuencia, comienza a reducirse y ya el patrón es idéntico. Es decir, hay algo del procesamiento semántico en esa frecuencia cercana justamente a delta, antes de alfa, que está asociado solamente a action words y que no se encuentra en imaginación motriz, mientras que después, cuando ya comienza alfa y beta, la dinámica del comportamiento de la señal es idéntica. Esto para C3, y que es pues nuestro objetivo, encontrar patrones de esta índole en C3, pero también se encuentra en C4 con una distinción mucho más alta en toda la parte de alfa. Aquí solamente fue en gamma delta, pero aquí ya se encontró gamma delta y alfa para las manos. Para las piernas encontramos algo similar, pero también comienza en beta a generarse ya el mismo patrón. En beta es donde ya las señales se comienzan, llamémoslo así, a sincronizar con un poco de diferencia de latencia. Para C3, para CZ, pues ya se tienen patrones muy distintivos, igual que para C4. Esto para con Motor Imagery. Para Motor Observation, y aquí es lo que nos genera cierta curiosidad, y es que sí se tiene una dinámica más similar entre Action Words y Motor Observation. ¿Y esto qué tiene que ver? Que los videos tienen también un procesamiento semántico. Yo estoy procesando un video mentalmente, yo tengo que extraer información del contexto de ese video. Casi que idéntico cuando yo estoy procesando información textual. Yo tengo que extraer la información semántica de esa palabra y pues aplicarla pues al contexto donde estoy viendo. Y justo esto es lo que se puede reflejar aquí en la actividad de potencia que vemos, y que se relaciona bastante bien las dos señales. Para las palabras de la mano, igual para CZ y ya no tanto para C4. Obviamente tiene un poquito tanto de sentido con la cuestión contralateral. Aquí ya vemos que para las piernas realmente eso ya no se ve tan claro como lo vimos aquí arriba. Realmente se ve algo muy al opuesto, solamente en beta, al final de beta, tenemos ese patrón idéntico, pero para CZ, perdón,
sí tenemos algo similar, pero donde la potencia realmente para Model Observation es muy baja, ¿no? O sea, la reducción del poder en Model Observation es mayor, significa pues obviamente que hubieron patrones más consistentes para Model Observation y que era lo esperado. Algo muy importante y es poder distinguir en Action Words las señales relacionadas a las manos y a las piernas. Como podemos ver, realmente para C3 si hay una gran distinción, en beta hay un interplay, hay como una interacción allí, pero de lo contrario si se tiene una gran distinción. Para CZ tenemos un cambio drástico, pero que igual sigue siendo muy grande la diferencia en algunos trechos de algunas bandas para CZ. Y igual para C4, algunos trechos para unas bandas, la diferencia pues se ve muy bien. Cuestiones de ERP, voy a pasar esto muy rápido, simplemente mencionarles que para centrarnos en C4, C3 y CZ, tuvimos mayor significancia en esas áreas, teniendo en cuenta pues que justamente es la parte sensorimotriz y esta información y este procesamiento se presenta un segundo después, que eso es lo que nos pareció un poco curioso y esto está todavía en cuestiones de discusión internamente. Hablando ya en los resultados de la clasificación, aquí podemos ver cuál es esa distribución a lo largo de los diferentes usuarios del desempeño de los clasificadores para cada uno de ellos y pues obviamente los colores aquí como lo vemos para cada uno de los paradigmas, donde en promedio nosotros observamos que Model Imagery fue el mejor paradigma en la clasificación, pero fueron por muy pocas décimas y lo podemos ver, realmente fue por la tercera cifra decimal, que es algo pues muy bajo o muy poco significativo en cuestiones de clasificación o de performance del clasificador. Eh, es importante también mencionar que para esto es para las señales de FBCP, del filter bank, es decir, de las características asociadas a la actividad motriz. Mientras que para las características asociadas a el procesamiento lingüístico, encontramos que Model Observation obtuvo un mejor desempeño, pero en general, si nos damos cuenta, en general la clasificación fue mucho mejor. Tenemos un promedio de 73 para Action Words, 74 para Model Imagery y 76 para Model Observation. Y si lo comparamos con las características comunes realizadas o utilizadas mejor en Model Imagery Brain Computer Interface, que es el paradigma pues establecido, tuvimos una mejoría de cerca del 12%. Es decir, utilizando ese procesamiento semántico, podemos tener una mejoría de por sí en la clasificación offline. Esto para la clasificación online, se tuvieron buenos resultados utilizando también tanto las características, el FBSCP, como las características lingüísticas del ERP, es decir, funcionó para ambos. Aquí el mejor fue Model Observation y aquí ya tuvimos Action Word siendo el mejor, es decir, para el procesamiento lingüístico, cuando estamos prediciendo nuestros datos online, nos damos cuenta que Action Words es mucho mejor que Model Imagery y Model Observation. Algo que creo que es para nosotros uno de los resultados más importantes de este estudio y tiene que ver mucho con la idea de por qué estamos introduciendo este paradigma. Recordemos que en Model Imagery el paradigma establecido para presentar los estímulos son las flechas. Flechas hacia arriba indicando un movimiento de las manos, flechas hacia abajo indicando un movimiento de las piernas. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro paradigma? Pues que de entrada esto sigue siendo pero se reduce mucho ese estímulo. Realmente cuando yo quiero hacer una predicción, yo debo presentar de nuevo ese estímulo, reduciendo así las potenciales aplicaciones y realmente no realizando una generalización del fenómeno. Cuando yo quiero hacer una predicción, esa predicción tiene que realizarse con un estímulo distinto. Y hasta el día de hoy, en Model Imagery, Brain Computer Interface, las investigaciones o gran parte de las investigaciones que utilizan Model Imagery utilizan el mismo paradigma de las flechas. Y como lo digo, se reduce mucho se reduce muchísimo lo que tiene que ver con la imaginación motriz.
¿Qué pasa con Action Words? Aquí en este estudio nosotros entrenamos el clasificador con estas 5 palabras y en la predicción, en la parte online, incluimos dos nuevas palabras para que el usuario pueda, el modelo pueda realmente clasificar esas señales de palabras que no fueron vistas anteriormente y tener realmente una generalización del fenómeno. Es decir, en lugar de utilizar estas mismas palabras para la clasificación online, perdón, utilizamos también estas nuevas palabras. ¿Y qué encontramos? Que las nuevas palabras efectivamente fueron bien clasificadas por nuestro clasificador, utilizando las características del filter bank. Encontramos que se tuvo un buen desempeño y para las características lingüísticas también se tuvo un buen desempeño, pero no tanto como para perdón, esto es para el training action word significa para las palabras que han sido entrenadas o vistas anteriormente. Cuando nosotros clasificamos las palabras nuevas, tenemos un desempeño del 82% para el filter band y del 72% para el ERP. Independiente de qué tan alto sean estas clasificaciones, lo que nos dice, el mensaje que nos deja esto es que es posible realmente poner nuevas palabras que no fueron vistas antes durante el entrenamiento y que pueden ser clasificadas satisfactoriamente. Para nosotros fue algo increíble poder encontrar esto. Eh, la cuestión de la carga cognitiva. Entendamos que nuestros usuarios tuvieron que evaluar qué tan fuerte o qué tan eh, demanda temporal, física, mental, esfuerzo, desempeño y frustración causó cada uno de esos paradigmas. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Action Words causó una mejor sensación de que ellos estaban haciendo bien su trabajo, causó una menor demanda temporal y un esfuerzo similar al de observar un video. Recordemos que observar un video de por sí es la tarea más fácil porque yo solamente estoy observando. Es por ello que observar un video, por ejemplo, tiene una menor demanda mental. También una demanda física, si nos damos cuenta aquí. Y obviamente causa menor frustración. Pero si nos damos cuenta, en el esfuerzo es idéntico al de Action Words. Model Imagery siempre va a ser una de las actividades más difíciles, por eso es que vamos a tener siempre eh, unos ratings o unas evaluaciones muy altas. En la cuestión de la usabilidad, que es algo súper importante, saber de forma subjetiva qué les pareció a los usuarios estos paradigmas. Encontramos que, y ya por terminar, qué pena, quizás ya llegamos a la hora, eh, nos dimos cuenta que justamente Action Words es la que es más fácil de aprender, porque aquí lo vemos que cuál es la tarea que más le costó trabajo aprender y solamente a 2 usuarios le pareció que Action Words es la tarea que más le costó aprender, entonces por ende es la más fácil, la que es más conveniente de usar. Fíjense que aquí la de Action Words es la más conveniente, la que sienten que ustedes realizaron con mayor éxito, la de Action Words de nuevo. Aquí, igual que Model Observation, fue la más fluida, la que de alguna manera fue la que menos demanda física causó, también fue Action Words. Y bueno, tenemos muy buenos resultados también en cuestiones. Y esta es otra muy importante, la más conveniente. ¿Cuál fue la condición más conveniente para usar? La 10. Perdón, la de Action Words tuvo 10 usuarios, que realmente indica que hay una preferencia importante. Conclusiones, ya para cerrar. Nosotros validamos exitosamente que Action Words puede ser un paradigma realístico y una alternativa a Model Imagery y Model Observation en BCI, que son justamente dos de los paradigmas muy bien conocidos en el área. Este paradigma, el de Action Words, alcanzó unos performance o unos desempeños bastante comparables con los que están establecidos en la literatura y pues los que son relacionados con los patrones motores, pero con una configuración mucho más sencilla, porque pues simplemente leer es más sencillo que imaginar o que ver un video. Estamos obviamente en la tarea de seguir explorando estos fenómenos de Action Words. Estamos ahora mismo trabajando en una configuración móvil, ya la tenemos el piloto funcional, estamos capturando datos para poder justamente presentarlos el próximo año.
Esto es algo muy importante y es el mensaje quizás más fuerte, y es que realmente la predicción de las nuevas palabras de acción genera una generalización en el clasificador para BCI, algo que no se había discutido dentro de BCI, o por lo menos no se había contemplado dentro de, de esos potenciales objetivos de BCI, puesto que, como lo mencioné anteriormente, siempre se utiliza el mismo estímulo, tanto en el entrenamiento como en la predicción. Aquí estamos utilizando nuevos estímulos para la predicción. Y obviamente es importante continuar explorando aquellas características lingüísticas, no solamente el promedio del ERP como lo usamos aquí, sino poder utilizar obviamente otras características más acentuadas al procesamiento lingüístico temprano o a la cuestión de la cuestión idiomática, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos evaluando esto con hablantes nativos del alemán, hablantes nativos del español y muy pronto también, perdón, del inglés y muy pronto también del francés. Lo hicimos con el español con 27 usuarios. Muy pronto también estará disponible los datos para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de estudio con ellos. Ya solamente para cerrar, estamos siempre en búsqueda de nuevos colaboradores. Si quieren hacer alguna estancia con nosotros, ya sea a nivel de doctorado o de investigación, o si quieren hacer su tesis de pregrado o de maestría, esos son los temas que estoy actualmente investigando. Pueden simplemente buscar en la página de nuestro grupo de investigación, o pueden seguirme en LinkedIn o escribirme un correo si quieren saber más del estudio. Si más adelante ya vamos a este fin de año publicar el preprint con todos los resultados de esta presentación. Ojalá esperando pues sus comentarios y sus discusiones. Y, y finalmente, gracias por la atención y bueno, quedo atento a sus comentarios. Bueno, no, pues muchísimas gracias, profe Jaime. Creo que es súper interesante. Hay un comentario que creo que de cierta manera se contestó, pero pues estaría bien igual una pequeña conversación. ¿Cómo reduce la herramienta del ruido producido en el momento de cortar o saltar? ¿En qué tipo de filtro usa y en qué rango? Ah, pero esto, ojo, que eso se refiere a los videos, supongo, porque las personas no están realizando las acciones. Las Ujú, personas, nosotros no estamos capturando los datos con las personas realizando las acciones, que de hecho me causa curiosidad de poder hacer eso. O ujú. sea, de que las personas tengan que hacer las acciones físicas. Ellos están viendo videos de personas haciendo la actividad, pero entiendo la pregunta desde el lado neurofisiológico, cómo podemos limpiar las señales si estuvieran las personas haciendo sus movimientos. Yo te podría recomendar que le eches una ojeada a la comunidad Mobi. Yo puedo a ese comentario asociar un link. En la comunidad Mobi, que hago parte justamente porque mi coorientador es el chair de esto. Justamente ellos tienen allí algo que se conoce como el Mobi Pipeline, y a ellos tienen ya todas esas llamémoslo así, herramientas de filtro bien establecidas y bien estudiadas de V-Mobile Pipeline. Ok, gracias. Entonces voy a compartir ese link ahí en esa respuesta. Compartí el GitHub y voy a compartir también la página del artículo como tal. Vale, perfecto. Si alguien tiene más preguntas, pueden hacérnoslas saber por el chat, o podríamos tener un momento cortito con el micrófono. Entonces, si tienen preguntas, dudas, yo tengo una mientras tanto. Ah, bueno, no, perdón, aquí está preguntando David Felipe. Muchas gracias. Profesor, tres preguntas. Una, con las nuevas tecnologías de electroencefalografía dinámica de alta densidad, de pronto se ha comparado si realmente la actividad de imaginería motora se correlaciona con la actividad realizada durante el movimiento. Eh, Bien, bueno, yo quiero a ver entender la primera. Con las tecnologías de pronto se ha comparado si realmente, pero hay dos y él dice tres preguntas. sí, supongo que la tercera la estará escribiendo. Bueno, entonces la primera,
pero no entiendo, o sea, de pronto se ha comparado si realmente la actividad de la maquinaria motora No se sé puede si relacionar. quieres, David, prender tu micro un segundo y... Porque, o sea, sí, sí se va a relacionar. Si tenemos más densidad en EEG, vamos a encontrar más canales correlacionados con la actividad motriz durante el movimiento, pero en este caso, nosotros no tuvimos ningún dispositivo denso, tuvimos 8 canales. Y eso es una, llamémoslo así, limitación, porque es limitación en el doble sentido. Limitación en el sentido de que no podemos investigar a fondo y utilizar herramientas, por ejemplo, el ECA o la cuestión de reducir o encontrar las fuentes de los dipolos de que están generando esos patrones de una manera más profunda y más precisa por la cantidad de canales no fue posible hacerlo. Obviamente va a reducir mucho. eh, y esto nos lleva pues obviamente a no poder explorar con mayor detalle el fenómeno de la interacción lingüística y de imaginación motriz. Sin embargo, como estamos nosotros dentro del ambiente o del contexto de BCI, la cuestión de los canales aquí ya no tiene tanta, llamémoslo así, limitación, porque justamente se piensa que BCI debe estar asociado a un uso de menos canales con tal de que sea posible, obviamente, realizar una buena decodificación de esas señales. Entonces, ahí respondiendo también a la segunda pregunta, un IGI de alta densidad puede representar un beneficio, solo dificultaría la generalización del clasificador. Puede representar un beneficio. Hay un artículo de la profesora Marta Molinas, que estuvo con nosotros el año pasado en Colombia y ahora mismo colaborando. Ella estudió, creo que ya está publicado ese artículo, si no, yo puedo pedir el preprint justamente la influencia de tener un número grande de canales, de 128 si no estoy mal, a un número pequeño de canales, tener 4 canales en el performance de los clasificadores. Y encontró que llega un punto, si no estoy mal, hasta el 18 16 canales donde ya el performance realmente cae muchísimo y que ya no es muy bueno, muy efectivo tener menos canales. Pero mientras estoy aquí respondiendo, voy a buscar ese artículo, ya lo presentó hace unos meses en mi grupo, no sé si lo tendrá ya disponible. Y de pronto usted conoce si en Alemania está trabajando con BCI en el ámbito de la neurorehabilitación, pero neurorehabilitación en algún aspecto más puntual, porque en Alemania te puedo recomendar que le eches un ojo a lo que está haciendo Sander, profesor Sander, Thorsten Sander en Cottbus, y es aquí cerca, de hecho, tenemos colaboración con él, y él está con una spin-off llamada Sander Lab. Están realizando tecnología muy avanzada y también asociada un poco a neurorehabilitación. Pero neurorehabilitación como es tan amplio, no tendría idea de quién puntualmente en Alemania esté trabajando en eso. Pues desde el lado clínico, sobre todo, pensándolo así. Desde el lado clínico no tengo idea. Desde el lado ya de desarrollar tecnologías que pueden ayudar a la neurorehabilitación, obviamente nosotros el profesor Sander en Cottbus. Puedo mencionar otros grupos de Berlín también, de la técnica, pues obviamente de allí que son grupos muy fuertes. Y bueno, se me escapa, realmente yo tengo muy poco mapeado el mapa de BCI en Alemania. Tengo mapeado el mapa de BCI, pero el área de Brandenburgo, que es donde yo estoy, pero no de Alemania. Me faltaría un poco ese trabajo y me dejas pendiente esa tarea. Y estamos mapeando el de Latinoamérica, que ese sí que me ha tenido mucho más interesado que el de Europa y el de Alemania. Voy a seguir con las preguntas aquí del chat. La siguiente, muy buena presentación, Mauricio Rangel. Dice, las aplicaciones exitosas de decodificación de señales a algo que el sistema pueda reproducir se han hecho con sistemas de registro intracraneal, por ejemplo, Edichan. ¿Cómo manejar las limitaciones del EEG para generar una señal que sea capturada adecuadamente por el sistema? Sí, bueno, ahí ya viene mucho esa influencia, ¿no? Desde hasta dónde queremos que estas tecnologías lleguen. Si estamos considerando que el intercraneal va a ser la tecnología por defecto, allí ya viene la discusión ética, pero si nos queremos quedar con el EEG,
y sabiendo obviamente que EEG va a estar contaminado y va a estar dificultando mucho la tarea en el sentido de tener señales limpias y relacionadas directamente al fenómeno que yo quiero estudiar, eh, yo podría decir que ahora mismo en la cuestión de hardware he visto desarrollos importantes en la cuestión de los electrodos. Este año estuve en la conferencia sobre MOBI, justamente la cuestión de, y yo estoy trabajando y estoy también muy interesado en desarrollar paradigmas en cuestiones de captura de datos de EEG en configuraciones móviles. Y por eso es que, de hecho, la intención o el propósito de este trabajo también de Action Words es poder implementar esto con las personas caminando, con las personas moviendo, interactuándose en un ambiente un poco más, llamémoslo así, ecológico. Dentro de ese ambiente, dentro de ese contexto del móvil, yo vi unos desarrollos súper interesantes en el uso de unos electrodos especiales para reducir el movimiento del cuerpo en el movimiento de los electrodos, porque recordemos pues que como los electrodos es un casco que tiene un conjunto de electrodos, si yo me estoy moviendo con la cabeza, con todos esos electrodos también se mueven y ahí sí sale todo el ruido y sale todas esas señales. Ellos tienen es un profesor, Daniel Ferris, de ahí de la Universidad de Florida, desarrollaron esta tecnología, o por lo menos es lo que yo vi que utilizan ellos, justamente para tener un doble sensor de EEG aquí en el casco, y uno está generando señales para detectar los movimientos y limitar esa señal del movimiento, y lo otro sí directamente asociado al EEG. Y con esa acople se saca creo que el promedio de esa señal y se entrega ya finalmente la señal un poquito más limpia y no con tantos artefactos. Pero realmente va a ser para la cuestión de hardware un reto desde el mismo desarrollo de esas tecnologías. En la cuestión del software, podemos decir que siempre hemos tenido avances a lo largo de la historia en la cuestión del procesamiento de señales. Ahora mismo estamos llegando pues a una era donde el deep learning nos lleva mucho a generar em, ese procesamiento de grandes volúmenes de datos y encontrar pues aquel modelo más genérico. Por ahí podría intuir que llegaría a alguna solución desde el lado de software, pero es muy complicado. Realmente las limitaciones de EG van a ser siempre la cuestión espacial y la cuestión del ruido. Y para poder capturar adecuadamente esas señales se tiene que buscar estrategias desde el lado de hardware, desde el lado de software, y algo que es muy importante y es lo que también es el núcleo de este trabajo, desde el lado del experimento en sí. Porque pensar un buen experimento, diseñarlo y tener muy claro aquellos patrones neurofisiológicos que queremos nosotros extraer, nos va a ayudar a reducir todas esas limitaciones de EEG. Y justamente este año presentamos un artículo en una conferencia con dos profesores que vienen trabajando en BCI desde mucho tiempo, y es presentar cuáles son esos pitfalls o cuáles son esas fallas que tienen los investigadores al momento de crear un experimento de BCI. Y es que se olvidan por completo de que es neurociencia también, de que hay una cuestión psicológica alrededor de esto. Y como estamos ahora en una era que entre más datos, mejor, porque va a llegar tenemos un modelo que nos puede limpiar y extraer todos los datos, y nos ignoramos por completo de dónde vienen, cuál es la naturaleza y las interacciones que hay en esos datos, dejando de lado toda la cuestión neurofisiológica que tiene que ver con la misma captura de los datos. Entonces también entender un poco desde la misma dinámica del equipo y desde la misma, en contrapartida, desde la misma creación del experimento, se puede llegar a reducir un poco eso, pero va a seguir siendo algo muy limitado. Vale. Entonces, Vamos a tengo entrar una en el estudio que es última la que implicación. dice, me gustaría saber si dentro de la literatura que revisaste encontraste algún estudio que mencionara la implicación de estructuras no corticales, como cerebelo, ganglios, que estuvieran también implicados en estas action words. De pronto con el El de MG es publicado en Nature, si no estoy mal, puedo copiar aquí la diferencia, la referencia en el chat, se me hace. Pero fMRI se me escapa.
quizás no tengo en el radar ahora mismo. Eh, sí, aquí ya lo tengo. Este profesor Philipp Puvelmüller, que es aquí de Berlín, que justamente, solo como paréntesis y anecdótico, ¿de dónde viene ese Action Words? Un día yo visité al profesor Puvelmüller en su laboratorio y él es el que de alguna manera estudió por primera vez ese efecto del Action Words, el que comenzó a caracterizar Action Words como un fenómeno lingüístico asociado a la parte motriz. Y justamente yo lo visité y hablando así con el postdoc de él, él me decía, pues bueno, es que Action Words tiene esto, y yo le dije, bueno, y Action Words de alguna manera se puede entonces extrapolar también como otra especie de imaginación motriz. Y él me dijo que sí, que puede ser que puede ser posible y tangible desde la parte de EEG conocer esa cuestión de la imaginación motriz o verla como un action words. Y de ahí fue que se me iluminó y eso fue una visita que hice en el 2019 y por cuestión de pandemia eso quedó pues obviamente en stand-by y luego en el 2021 ya pude escribir la propuesta y pasarla al DAD y recibir la financiación y hoy 2024 estamos recién publicando los resultados. Entonces solo para que se den cuenta cómo funciona también la ciencia desde una perspectiva un poco más, llamémoslo así, de la interacción, ¿no? que existe entre los investigadores y demás. Dale, súper. Yo solamente una pregunta, si han pensado en un aspecto como social action words, porque digamos que, claro, pues digamos que correr, caminar, coser, pero existe obviamente un componente de pronto diferente como abrazar, bailar que digamos que tiene un componente social y digamos que eso puede ser interesante para ser explorado. No sé si han evaluado o pensado cosas porque en últimas digamos que la acción neta, pues digamos que desde un punto de vista biológico, nosotros pues digamos que al menos cierta cantidad de mamíferos tenemos unas actividades muy sociales. Entonces, las social action words obviamente sí podrían tener otro componente. Bueno, obviamente habría que explorar más regiones, ¿no? Pues allí me abriste así como que el panorama muy amplio, porque claro, podríamos, de hecho, uno de los comentarios que recibí cuando hice esta presentación en unos grupos internos, lo primero que me dijeron fue, excelente action words, ¿y qué pasa con las no action words? Doctor, ya. O sea, nuestro baseline debería haber sido no model imagery, no model observation, sino palabras abstractas y no que tengan sustantivos en general, que no tengan nada que ver con palabras motrices. Y yo me quedé en incertidumbre. Es cierto, claro, yo debo hacer también un estudio, pero realmente es que siempre vamos a tener una cuestión inexplorable al menos si queremos nosotros como presentar algo o tener resultados Sí. tangibles en corto, en un tiempo plausible. Sin embargo, esto que mencionas lo podemos discutir para realizarlo dentro de un ambiente más móvil, presentar acciones motrices, puramente motrices, que, o sea, que sean puras motrices. Por ejemplo, aplaudir es una puro motriz, pero tiene una cuestión social, que es aplaudir. Tú aplaudes porque estás de alguna manera dando Sí, tu sí. visto bueno o soportando o apoyando algo. Ujú. Pero hay acciones motrices. No, bueno, eso deja un mundo inexplorado porque podemos generar No, categorías, action sí, words sí. relacionado al deporte, a la cuestión social afectiva, a la cuestión meramente corporal del movimiento de por sí y deja mucho, es que siempre la cuestión de encontrar una interacción que tiene que ver con la cuestión psicólogo neurocientífica e ingenieril nos va a abrir una puerta muy amplia. Y en este caso, yo siento que al menos quisimos comenzar a explorar esa implicación que tiene que ver ese fenómeno psicolingüístico en BCI. Ujú. BCI, puramente BCI. Pero ahí es donde ojalá y pido mucho aquí la ayuda a otros científicos de otras áreas que empiezan a explorar EEG con Action Words y encontrar cómo esas implicaciones van más allá de lo lingüístico, porque nos dan más argumentos a nosotros, los que estamos en el área de Embodied Cognition,
a mostrar realmente, miren, es que si hay una interacción del cuerpo asociada a todos los fenómenos cognitivos y sobre todo a los fenómenos lingüísticos, y sería fenomenal. Sin embargo, de nuevo, yo creo que allí, Pablo, estaría muy bueno si podrías presentar esto como parte de un proyecto del DAD y vienes y lo Puede ser, puede con ser. nosotros. Puede ser, pues muy bueno, ¿eh? Muy bueno, a que sí. Me dicen acá, Jonathan Restrepo, en el grupo de educación, de neuroeducación de la Universidad del Quindío, estamos tratando de ver eh, tocar como acción concreta y como acción abstracta, obligación, recién estamos tomando datos, nos gustaría conectar, claro, Jonathan, Por supuesto, por Jonathan, ahí está mi correo, lo voy sí, a poner de nuevo. claro que Eh, sí. Eh, y una cosita, qué bonito que en la Universidad de Quindío, créeme, yo no tenía ni idea que existía la Universidad de Quindío y qué bueno que ya pueda conocer y que estén haciendo esto allí en el grupo de investigación de neuroeducación, que es algo súper. Estaría bueno. Sí, pues de hecho, parte de nuestra misión del Colegio Colombiano de Neurociencias es conectar a la gente, pues sean partícipes del Colegio Colombiano de Neurociencias, háganse miembros. No olviden que el otro año, abril 24, 25 y 26, les esperamos en el Congreso Colombiano de Neurociencias, que será realizado aquí en la ciudad de Bogotá. Pero igual también vamos a seguir disfrutando de más tertulias como la del día de hoy. Entonces, bueno, Jonathan, ahí tienes los datos del profe, ¿sí? Entonces, gracias a eso nos conectamos. Igual también cuenten con nosotros desde el colegio para seguir afianzando todos estos enlaces que a la final, como Jaime dice, hay pequeñas cosas que luego terminan haciendo propuestas de investigación, líneas de investigación. Eh, Créanme que nada se pierde y realmente ahora mismo desde el DAD están apoyando muchísimo estas iniciativas. Desde la Universidad de Envigado ya hemos lanzado dos y encontrando la financiación a partir de esas iniciativas. Lo importante es conectar, como lo dice el profesor Pablo, y a partir de esa conexión ya comenzar a entablar el trabajo conjunto. Siempre se van a encontrar puntos en común y siempre se van a encontrar cosas que no se han explorado y que uno busca quién las pueda explorar, porque uno pues tiene una línea base. Yo, por ejemplo, esto no es nada que ver con mi tesis doctoral, de hecho es algo satélite a lo que yo estoy haciendo aquí, pues en general yo estoy buscando trabajar con BCI, pero asociado a otros fenómenos, pero esto se asocia un poco del lado desde la condición corporificada, que es lo que realmente ahora mismo me tiene como en el foco. Bueno, no, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas que se conectaron. Muchísimas gracias enormes a el profesor Jaime Riascos. De verdad, muchísimas gracias por conectarse y mantenerse obviamente hasta el final. Recuerden ser miembros del Colegio Colombiano de Neurociencias. Les esperamos en nuestra próxima tertulia que va a ser el día 5 de diciembre sobre neurociencia computacional eh, con el profesor Jorge de la Universidad de Chicago, entonces también para que se conecten, va a ser una hora más o menos parecida a esta. Nuevamente, gracias porque yo creo que esto es lo que nos permite hacer comunidad científica y pues realmente otra vez gracias al profe Jaime y pues nos estaremos viendo próximamente en los próximos encuentros y ojalá en el Congreso para que se animen el próximo año. Gracias, ¿Listo? Pablo, por la invitación y gracias a todos los asistentes por las preguntas, también por estar allí atentos y bueno, cabe mencionar de que estamos allí para eso, ¿no? Y agradezco al Colegio Colombiano por todas estas iniciativas y llevar a cabo toda esa tarea científica. Dale, bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo, ¿vale? Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao de Perú. Bye.